Hola, buenos días. Empiezo a grabar. Todo- todas estas clases hemos estado trabajando en lo que es el modo 3D de Unity, pero también se puede utilizar para trabajar el modo 2D. ¿En qué consiste trabajar en el modo 2D? Bueno, realmente trabajar en modo 2D sigue siendo lo mismo que el 3D, solo que pues ahora solo manejas dos ejes, que básicamente se vuelve tu eje X y tu eje Y. La profundidad no nos importa realmente. La profundidad lo utilizamos más para acomodar cosas aquí en el editor, pero en el juego no funciona. Vamos a ver cómo esto nos afecta. Ok, entonces voy a crear una escena y voy a seguir utilizando mis objetos 3D. Entonces, si me voy a Game Objects, objetos 3D, puedo agregar, por ejemplo, un cubo. Lo voy a poner ahí en el centro y lo voy a estirar un poco para que forme parte de mi piso. Ahora, voy a agregar una pequeña cápsula, que sería mi personaje que en un momento vamos a hacer que se mueva. Ok, entonces tengo aquí mi caja y mi cápsula. Si estoy pensando que sean juegos 2D, lo que voy a hacer es que solo se mueva en el eje X y en el eje Y. El eje Z no va a asistir. Igual es tradicional que nuestra cámara en modo de proyección tenemos perspectivo, pero una opción es que sea modo ortográfico. ¿Qué significa que la cámara ahora es 2D? Solo para recordar, una cámara 2D no puede diferenciar cuando un objeto está más lejos que otro. Tengo mis dos cápsulas separadas, pero sin embargo, en la pestaña de juego se ven a la misma distancia. Y no importa qué tan lejos lo ponga, no se aprecia. Pero si la cámara es 3D, pues sí se aprecia que esto pues está más lejos. Entonces voy a dejar mi cámara en modo ortográfica, porque eso es generalmente en juegos 2D. Ahora, aunque estos sean modelos 3D, puedo utilizarlo yo en un juego 2D, porque lo que hemos estado viendo es que lo que se ve no es lo mismo que para las físicas ni para los scripts. Entonces, que tengas modelos 3D simulando un mundo 2D no tiene ningún efecto. También al revés, podríamos incluso tener objetos 2D moviéndose en un entorno 3D. Y ahí tenemos al Paper Mario, por ejemplo. Entonces, el qué es el modelo y qué es lo que estamos dibujando realmente no afecta si un juego es 2D o 3D. Se le dice más que es como el estilo de arte. Pero en juegos 2D estamos hablando más que solo tenemos dos ejes. Entonces, en este caso sería X y Y. Ahora, mi caja y mi cápsula tienen algunos colliders. Pero esos colliders están diseñados para funcionar en 3D. Unity cuenta con colliders diseñados para que funcionen en 2D. Entonces, si voy a la caja, aquí donde dice Box Collider, le doy clic derecho, voy a tener la opción de remover el componente. Le quito el Box Collider y voy a agregarle un nuevo componente que es un Box Collider 2D. Va a seguir teniendo colisiones, pero ahora se están diseñadas en 2D. Aquí puedo ver que la línea está aquí. Ya no aparece todo el cubo. Y la cápsula voy a hacer lo mismo. Voy a quitarle su componente y voy a agregarle un capsule y voy a encontrar que hay un capsule collider 2D. Igual voy a tener una cápsula que ahora solo funciona
en 2D. Y ahorita vamos a ver exactamente cómo nos afecta que sea 2D. Ahora, para empezar a jugar con las físicas, a este le voy a agregar un Rigibody. Como tiene un colisionador 2D, necesito poner un Rigibody 2D. Si intento ponerle un Rigibody, por ejemplo, me va a regañar diciendo que el Rigibody no puede ir con un Capsule Collider 2D. Como solo es Rigibody, estoy hablando de un Rigibody 3D, entonces me está diciendo que no puedo poner un Rigibody para el 3D cuando tengo físicas o colisionadores 2D. Entonces tengo que ponerle lo que corresponde. Ah, Bueno, profe, ajá, añadió una nueva escena, ¿verdad? Es que se estaba reiniciando mi laptop. sí, es una nueva Ah, escena. perfecto, gracias. Le doy play. Las físicas pues van a empezar a funcionar de manera tradicional. Vamos, que la primera vez que corre y ahí va. Y cae. Pero esto empieza a interactuar. Ahora, ¿cómo nos afecta que sea 2D? Así como la cámara, al momento de dibujar, no le importa el Z, sucede lo mismo con las físicas. Mi cápsula yo la puedo poner allá. Le puedo dar play. Y vemos que se queda atorado en el aire. Voy a levantar y se vuelve a caer. Pero si lo veo desde el punto de vista de la cámara, tiene sentido. La cápsula está colisionando con la caja desde ese punto de vista. Aunque en sentido de 3D no es cierto, está volando y está chocando con nada, como todo está ahora con físicas 2D, sucede lo mismo que la cámara. El Z es completamente ignorado en la cuestión de los procesos de las físicas. Para las físicas, todo se encuentra en el mismo lugar de X y Y. Perdón, todo se encuentra en el mismo lugar de Z. Lo único que importa es ahora su X y Y. Voy a regresar acá. Entonces, esa es una cuestión de las físicas 2D. No existe el Z. Ahora, de aquí, todo sigue funcionando básicamente igual. Vamos a ver que tiene exactamente los mismos componentes, bueno, propiedades. Tenemos material de física, que si es trigger. El X-Factor es nuevo, más adelante vamos a ver qué es, pero seguimos teniendo el offset para ajustar el colisionador. Ahí se ve. Puedo ajustar el tamaño del colisionador. En el caso de la cápsula, igual tenemos lo que es el offset. Tenemos el tamaño. Aquí es un tamaño en X y Y. En 3D pues lo es altura y radio. Dirección también la cápsula. Y el Rigibody tiene básicamente los mismos campos. Tenemos masa, línea drag, ángulo drag, tipo de colisión, interpolación. Aquí los únicos nuevos es que en 2D podemos jugar con la gravedad de manera individual en cada objeto. A un objeto le puedo decir que no tenga gravedad, como sucede en 3D, pero le puedo decir que tenga la mitad de la gravedad, que tenga 2 veces la gravedad, que otro objeto tenga 3 veces la gravedad. Entonces, en 2D puedo darle factor de escala. Eso es algo que sí es exclusivo del 2D. Ahora, la opción de Iskinematic, que suele estar por aquí en 3D, aquí también está, solo que tiene otra forma de expresarlo. Viene Body Type, que es dinámico, que sería en el caso del 3D cuando el Rigibody es nomás un Rigibody, es dinámico. Puedo decirle que es kinemático, es decir, se va a mover, pero yo lo voy a controlar. Y estático, que es básicamente no se va a mover. Hay ciertos como componentes especiales del Rigibody, bueno, de las físicas que requieren un Rigibody estático. Realmente se existe para ciertos componentes en particular.
Pero por ahorita podemos solo dejarnos en que tenemos también la opción de que o es un objeto dinámico, es decir, quiero que Unity me ayude a moverlo con físicas, o es un objeto kinemático. Yo lo voy a mover totalmente, yo voy a tener el control total del objeto. Sin embargo, quiero que siga impactando con otros objetos, que pueda detectar si choca y todo ese proceso. Pero el movimiento es mío. Entonces, no hay mucho cambio cuando decimos que nuestro proyecto es 2D. Ahora, una cosa importante. Aunque esto sea un modelo 3D visualmente, tiene una física 2D. Este es un modelo 3D con física 2D. Puedo agregar todo lo que sea 3D y que funcione en 2D. Solo que si tengo un objeto que tiene físicas 3D, en este caso mi caja tiene un Boss Collider, por lo tanto son físicas 3D, si le doy play, no, no puede interactuar. Simplemente no puede. Entonces, físicas 2D y físicas 3D no pueden interactuar entre ellas. No hay manera. No es posible. No es que se pueda configurar o algo. No. Simplemente no existen uno para el otro. El dibujo sí, pero las físicas no. ¿Ok? Entonces, cuando trabajen con Collider 2D, tengan cuidado de que todo sea con Collider 2D. Ahora, cuando creamos un nuevo proyecto en Unity, lo primero que nos pregunta Unity es que si el proyecto es 3D o 2D. Realmente, ya viendo que no cambia mucho, ¿qué es lo que nos hace esta configuración? Lo único que cambia es cómo Unity te configura algunas cosas de manera predeterminada. ¿Qué cosas te hace Unity si el proyecto es 2D o 3D? La primera es que cuando creas una nueva escena, si tu proyecto es 3D, te va a agregar una luz. Si tu proyecto es 2D, la luz no va a estar. Pero pues si tengo objetos 3D que van a funcionar como 2D, es tan fácil como ir a Game Objects, Script 3D, perdón, Light y Direction Light. Entonces no es problema. En caso de la cámara, si el proyecto es 3D, va a venir configurado como perspectiva. Si el proyecto es 2D, va a venir por defecto configurado como ortográfico. Pero es tan fácil como venir y cambiarlo aquí. Pero esa es una de las diferencias. Si el proyecto es 3D, todas las cámaras que yo agregue por defecto están como perspectivo. Si el proyecto es 2D, automáticamente cualquier nueva cámara siempre me lo pone Unity en ortográfico. ¿Qué otra cosa cambia? Cuando no hemos agregado ninguna textura aquí, ¿verdad? No. Cuando yo agrego una imagen, voy a agarrar del otro proyecto. ah, por ejemplo, el otro proyecto tenemos texturas. Voy a agarrar esta. Igual eso no tienen que hacer, nada más quiero que vean. Si el proyecto es 3D, automáticamente Unity te lo configura como un tipo default. ¿Qué significa que es una textura? Se puede poner sobre un objeto 3D. Si mi proyecto es 2D, automáticamente lo configura como sprite. Y como sprite significa que es una imagen que yo puedo poner de manera directa, sin necesidad de usar un modelo 3D. Y utiliza algo que se llama el sprite render. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero, entonces, la diferencia está en que Unity te lo configura como sprite o como default, pero en cualquier momento tú puedes venir y cambiar.
Entonces, no es tanto problema. Y también Unity puede entrar en modo 2D, que es decir que lo vea como si fuera una cámara ortográfica, presionando este botón. Le damos clic y se pone así la vista. Si tienen la versión 2021 o 2022, este botón puede que esté, creo que, más a la derecha, pero sigue estando en la barra de opciones. Entonces simplemente tengo la vista como si fuera de una cámara ortográfica. Puedo regresar a 3D y 2D. Entonces, tener un proyecto 2D, 3D no tiene mucha diferencia. Solo son pues, las herramientas que nos ofrece, que Unity ya hace automáticamente por ti. ¿Ok? Ahora, vamos a crear el movimiento básico de un personaje, ahora en 2D. Entonces, ya que tengo aquí mi pared, perdón, un piso y una cápsula, vamos a crearle un script que va a ser movimiento, perdón, personaje, movimiento 2D. De una vez le voy a poner el script, personaje, y le pongo el script y le abrimos. En este caso, en el 2D, las reglas de movimiento son exactamente las mismas que en el 3D. Es decir, puedo moverlo con transform, pero si el objeto requiere estar colisionando, entonces no es una opción. Y el rigidbody tengo las mismas tres maneras. Puedo moverlo por velocidad, puedo moverlo por fuerzas, puedo moverlo por move position. Y funciona exactamente igual, solo el Z no existe. Y aquí nos ahorramos de que no existe el carácter controller. Por ejemplo, no existe. Entonces, a fuerzas tiene que ser, si queremos que colisione, con un rigidbody. Esta versión de personaje lo vamos a hacer que funcione con físicas. Entonces, voy a ocupar un public flotante velocidad y voy a ocupar un public, no es cierto, vamos a hacerlo privado. Privado rigidbody rigid. Ojo que mi rigidbody es 2D. Ya vimos cómo obtener componentes, entonces ahora en el start le voy a decir que al empezar obtenga su rigidbody. Como está junto al mismo objeto que tiene el script, puedo hacer esto. Y así evito saturar mi inspector. Si no quiero escribir esta línea de código, la podemos hacer público y solo la hacemos. Cualquiera de las dos opciones es válido. Ustedes ya deciden qué quieren hacer. ¿Okay? Ahora, entonces voy a moverme con rigidbody. Como me voy a mover por rigidbody, lo mejor sería hacerlo en el fixed update, porque es el update de las físicas. Entonces, cambié mi update por fixed update. Y voy a crear un vector 2 que sea de movimiento. Vamos a llamarlo move. Y le voy a decir que su eje X es axis en horizontal. Y en Y, pues ahorita no es que suba hacia arriba y hacia abajo. Solo me puedo mover hacia la izquierda o derecha. Puede saltar, pero todavía no llego a esa parte. Y, perdón, no es velocidad, sería
fuerza, movimiento, porque nos vamos a mover la fuerza. Entonces le voy a decir que le agregue una fuerza en la dirección del move, fuerza, movimiento. Como nos vamos a mover por fuerza, vamos a tener un efecto de momentos, inercias. Vamos a tener un movimiento un poco parecido más a lo que sería como el de Mario Bros. Y bueno, me espero tantito que copien eso antes de pasar. Entonces, voy a poner esto así para que se pueda ver inspector. El Rigibody ya se asigna automáticamente al empezar. Ahí, acá está. Se asigna al empezar nuestro juego, entonces ya no aparece en el Clean Inspector. Y la fuerza, vamos a ver cuándo necesitamos. Ahora, si ahorita yo le doy play, pues no se va a mover porque tiene 0 de fuerza. Vamos a probar unos 50. Voy a empezar a mover y se tropieza. Entonces, así como el 3D, también tenemos la opción del Constraints. Y le voy a decir que en este caso está más simplificado. Solo una rotación en Z. La rotación en Z es esta. Entonces, le digo que no puede rotar. Voy a probar de nuevo, pero ahora con 30. Y ya congelado la rotación. Y ya empiezo a tener un poco de más movimiento. Ahora, la gravedad que tenemos es de 9. Podemos aumentarle, por ejemplo, que sea un... No, de hecho, vamos a hacer otra cosa. La gravedad ahorita parece un poquito lenta, honestamente. Así es como caen las cosas en la vida real, pero las físicas reales son un poco aburridas. Entonces vamos a aumentar un poco la gravedad, pero del mundo. Entonces me voy a ir a Edit, Project Settings. Tenemos la pestaña de físicas 2D. Estamos trabajando con físicas 2D, entonces tiene que ser con esta. Y acá arriba tenemos la gravedad que es menos 9.81. Le voy a poner que son unos menos 25. Nuestra gravedad va a ser más pesada, pero va a ver un poco más interesante el movimiento. Entonces en la pestaña de físicas 2D hay que ponerle menos 25 de gravedad. Con esto cierro esta ventana, le doy play y voy a ver que ya cae un poco mejor. Y también el movimiento nos va a ser poquito afectado Ah, por la profe, fricción. Ajá. para rotar la cámara rápido, porque creo que la tengo, estoy construyendo atrás de la cámara, ¿era menos 90 en rotación? En rotación. Si estás atrás, te recomendaría empujar todo adelante, porque si no te va a sonar raro que tu derecha e izquierda se van a invertir. Ah, ok, ok, ok. Pues lo muevo. Gracias. Ok, entonces tengo la gravedad de 30 y ya se puede mover y no se tropieza. Falta hacer que salte. Entonces, vamos a agregar otra variable flotante que va a ser fuerza, salto. Y como el salto tengo que preguntar en el frame exacto que fue presionado, eso voy a tener que hacerlo en el update. Porque sabemos que los key down y key up no funcionan bien en fixed update porque no se llaman en cada frame. Entonces, si presiono la barra espaciadora, voy a agregar una fuerza hacia arriba por mi fuerza de salto.
Y aquí podría valer la pena que sea un impulso. Porque sin impulso, si voy cayendo y le presiono hacia saltar, a lo mejor solo voy a lograr que disminuya un poquito su caída, pero no va a saltar realmente. Y con impulso es como un cambio de velocidad. Entonces sí va a poder hacer un salto en el aire. Solo es en cuestión de que sí va cayendo. Si estoy en el suelo va a ser el mismo efecto. Entonces, si presiono la barra espaciadora, quiero hacia arriba por una fuerza del salto. Ojo que no estamos usando time, delta time, porque estamos usando las físicas directamente. Y ya lo utiliza internamente, entonces no lo ocupamos. Entonces con esto, voy a ponerle unos 50 de fuerza de salto. Vamos a ver cómo nos va. Creo que va a ser mucho. Ahí está. Creo que con 12 se ve bien. Ahorita sigo pudiendo saltar como sucedió con el 3D. Ya me perdí. Pero con 12 creo que funciona bien. ¿Por qué puedo volar infinitamente? Porque solo estoy preguntando si se presionó la barra espaciadora. Entonces, ahora faltaría hacer que pregunte si está presionando la barra espaciadora y estoy tocando el suelo que pueda saltar. Entonces, vamos a agregar aquí, separar esto. Esto es movimiento. Y este es verificar suelo. Y vamos a hacer un vector 3 que sea check suelo post de posición public float check suelo radio. Así como lo hicimos en 3D, voy a preguntar si abajo de mí hay un colisionador. Si sí, significa que estoy en el suelo. Si no, estoy en el aire. Para visualizar esto lo voy a colapsar. Podemos agregar un gizmos selected para visualizarlo. Gizmos, color amarillo, gizmo, draw, sphere, posición, más check suelo, posición, con check suelo, radio. Esto permite visualizar, dibujar líneas en el inspector que digan en el editor que no se ven en el juego final.
Ok, entonces regreso. Aquí aumento el radio un poco para empezar a visualizar esto. Ahí se ve. Voy a bajar como un 0.4 y vamos a bajarlo algo así será mi verificar suelo. Dejé con menos 0.7. 0.4 de radios menos 0.7. Realmente está así. Realmente eso es lo que me importa. Y a mi personaje lo vamos a poner igual en la capa de personaje. Personaje, en layer, personaje. Esto para que, pues cuando pregunte si hay un colisionador aquí, no tome en cuenta al mismo personaje. Entonces es importante que nuestro personaje se encuentre en su propia capa. Ahora, también me va a faltar un public, layer mask, check suelo, mask. Para checar, para indicar sobre qué objetos voy a verificar si está chocando o no. Es un layer mask. Y en el inspector le vamos a poner que sea todo excepto personaje. Entonces así nos quedaría. Todo menos personaje. Entonces cualquier colisionador que encuentre en esta zona que no es el personaje, significa que estoy tocando o estoy sobre el suelo o sobre algo, pero no estoy volando. Entonces con esto ya puedo crear mi variable isGround. Y en el fixed update sería lo más conveniente porque esto es con físicas. Voy a preguntar fixes 2D. ¿Cómo se llama? Sphere, no, es ¿dónde está? ¿Dónde está? Overlap circle de mi posición. Le sumamos lo de check suelo radio, check suelo máscara. Entonces le estoy diciendo overlap, checa si donde estoy yo le sumas mi pequeño como hacia abajo de mí para checar el suelo, una esfera de este radio que solo puede chocar con esto y me va a poner true o falso si estoy tocando suelo o no. Igual, por cuestiones de debugueo, podemos poner esto público solo para ver si esto está funcionando. Ahora regreso al código, vamos a ver que sí esté funcionando. Me dice que sí, salto y se apaga. ¿Okay? Ah, Entonces, perfecto. Disculpe, ajá, era todo menos el personaje, ¿verdad? En el layer mask. así es. Ah, gracias. De nada. Entonces, ya estoy preguntando. Revisa con un círculo imaginario abajo de nuestro personaje que el círculo imaginario tiene un radio que solo puede chocar con ciertos objetos. Si sí chocó con algo, detecta algo, entonces pues decimos que sí, estoy tocando suelo, si no, pues no estoy tocando el suelo. Y con esto, acá ya puedo agregarle el isGround. Entonces, si estoy tocando el suelo
y presiono barra espaciadora, entonces puede saltar. Si no, pues no puede. Entonces es posición, radio y máscara. Dijimos. Ahora, entonces ya tenemos el movimiento. Voy a poner una pared del lado izquierdo. Y vamos a tener el mismo problema que había en el 3D, que es que si salto y presiono hacia la izquierda. Ah, no, ahora por moverme por físicas no es tan notorio, pero igual hay una cierta como desaceleración por la fricción. Así como en el 3D, también podemos crear materiales de físicas 2D. Voy a irme a crear en la sección de 2D. Vamos a tener la opción de físicas material 2D. Y le vamos a llamar no fricción 2D. Aquí los campos son más fáciles. Tenemos cuánta fricción tenemos y el nivel de rebote. Entonces, puedo poner 0. En este caso, yo les recomendaría que el que no tenga fricción la tenga la pared. Porque si no, como estamos jugando más con físicas, ahora si se lo ponemos al personaje, se va a mover como en el agua. O más bien como si estuviéramos en hielo. Si no tiene fricción. Entonces, el no fricción 2D se lo pongo a la pared. Y ya ese como desaceleración que había va a desaparecer. Igual era muy poco. Ahí igual si quieren que funcione un poco como Mega Man, podríamos aumentarle la fricción. ¿Cómo lo ponemos 2D? Es crear objetos 2D y aquí está Ah, material físicas 2D. Profe, una pregunta. Me acabo de dar cuenta que o sea, la visión del game se sigue viendo en 3D. ¿Cómo hago que se vea en 2D? Acá por arriba vas a tener algo que dice 2D. No, o sea, en la escena sí tengo puchado lo que dice 2D, pero en la cámara, o sea, lo que... La cámara, esa es la proyección. La Ah, ok. la proyección tiene ortográfica, ortográfica. Luis, gracias. perspectiva. Perspectiva significa 3D, ortográfica es 2D. Gracias. Gracias, profe, gracias. Nada. Entonces tenemos no fricción. Igual si queremos, por ejemplo, tener una pelotita que esté rebotando infinitamente, podemos crear otro material 2D, material, y le llamamos rebote 2D. Y el rebote le pongo en 1. Si pongo el mouse encima me dice, en este no nos da, pero funciona igual, es de 0 al 1, 100% de rebote. Y por ejemplo, se lo puedo poner a una esfera que va a requerir pues, físicas 2D con su rigidbody 2D. Y le pongo rebote 2D. Acuérdense de cambiar el colisionador a la esfera, porque si no, tiene colisionador 3D y no puede interactuar con nada de lo de aquí.
Entonces tiene Circle Collider 2D, Rigid Body 2D, y le genera un material de física 2D donde tiene más fricción. Muy bien. Gracias, profe. Ya que agregamos los archivos de Suniland, sí, nos vamos a Suniland, Artwork, Environment, Props, vamos a encontrar que aquí tenemos varios sprites que son diseñados para poner ya en el entorno. Voy a jalar el primero, solo una caja. Vamos a ver que está súper pequeño. Ahorita vamos a arreglar eso. ¿Ok? Entonces, si selecciono el primero y lo arrastro, vamos a ver que pues, está pequeño, ¿no? Aquí en la configuración ya viene configurado que es un sprite. Esto es porque yo les pasé la carpeta del proyecto. Pero por general, como el proyecto es 3D, me lo pondría como default. Entonces yo tendría que ponerle que es un sprite. Luego, la otra cosa que nos importa configurar un sprite es que si toda la imagen es un solo sprite o es una imagen que contiene muchos sprites adentro. Se le suele conocer como es un A-class, un sprite sheet o es un sprite múltiple. En este caso de la caja es un sprite único, eso es modo single. Si me voy a Environment y me voy a Tileset, voy a ver que esta imagen es una imagen que está compuesta por varias piezas que nos pueden servir para crear un entorno. Este tipo de imágenes que tienen como varias piezas adentro se le suele conocer como un atlas. Igual, si le doy clic a la flechita aquí a la izquierda, ya viene separados. Pero vamos a ver cómo se pueden recortar. Entonces, si es single, estamos hablando que toda la imagen es un sprite. En el caso de acá, que es una imagen con varios, tiene modo múltiple. Bueno, regreso a la caja. Luego tenemos cuántos píxeles representan un metro de Unity. Un metro es básicamente un cubo de Unity. Este cubo. Entonces, está diciendo que cada 100 píxeles representa un metro de un cubo. En este caso, este arte está diseñado para que sea un poco más, pues más chiquito. Cada píxel representa más unidades. Entonces, si yo por ejemplo, aquí le pongo 200 píxeles, cada 200 píxeles es un metro, se va a hacer más pequeño. Entonces, si le pongo algo como 16 píxeles, aplicar, va a tener un tamaño más correcto. Entonces le estoy diciendo que cada 16 píxeles del sprite representan un metro en Unity. Le doy a aplicar, cualquier cambio que dale a aplicar, y ya voy a ver que mi caja tiene un mejor tamaño. Entonces yo le recomiendo seleccionar todo, ya todo le vamos a decir que es 16. Con esto mi caja ya tiene mejor tamaño. Luego tenemos el tipo de mesh. Aquí voy a poner que Unity me muestre
el modelo, nomás que para esto voy a traer algo que tenga una forma un poco más compleja, como este. Voy a poner que podamos ver su mesh. No, este no lo hizo tan bien. A ver, el arbusto. Ah, el árbol, por ejemplo. El árbol. El tipo de mesh, Unity tiene dos formas de generar un mesh, porque, ok, es una imagen, pero sin embargo esto sigue siendo realmente un plano. Es un plano que tiene el sprite como textura. Así funcionan los sprites en los videojuegos. Es un plano con una textura. El problema de trabajar con sprites es que la transparencia, los píxeles transparentes son un poco pesados de procesar. Porque pues no es lo mismo decir si una caja está delante de otra, es fácil determinar qué cajas se debe de ver en la cámara. Pero cuando tiene transparencia, hay que checar si en una sección de la pantalla es transparente, entonces hay que checar qué se encuentra atrás. Y si eso tiene algo transparente, hay que checar qué tiene atrás. Entonces, como es un proceso pesado, Unity lo que hace, que honestamente no lo hace muy bien, es crear un mesh que trate de tomar la forma del sprite para que tenga menos zonas transparentes. Si aquí jugamos con esto, vamos a ver que pues genera huecos, pero entonces aquí en mesh type es que trate de hacer un mesh en la forma del objeto o simplemente le digo full rect y hace un cuadrado alrededor con con dos triángulos. Estos son menos triángulos que procesar, pero tiene más zonas transparentes. Y al final eso es un poco más pesado que procesar más vértices. Pero lo menciono porque hay ciertas cosas que requieren a veces usar un full rect. Luego tenemos el pivote. Me voy a regresar a la caja. Ya no ocupo que esto esté. Ups, ya voy a la escala. Tenemos el pivote. Si yo le pongo ahorita en el centro, centro, centro del mundo, el centro, centro, centro queda en el centro de la imagen. Entonces, aquí en el pivote podemos indicar en dónde se encuentra el pivote del sprite. Por defecto viene en el centro, pero por ejemplo le puedo decir que se encuentra abajo, botón, le doy a aplicar. Si selecciono mi objeto en modo pivote, ahora me dice que se encuentra aquí. Selecciono el sprite. Puedo decirle que el pivote se encuentra a la derecha. Entonces, representa cuál es el centro. En el caso de personajes, luego conviene más que se encuentre en sus pies. Porque si no, si se agacha y algo, ya cambió nuestra estructura. Esto del pivote, en cómo nos afecta, si rotamos, rota sobre el pivote. Y también si lo escalamos, pareciera que se escala desde ese punto. Le voy a regresar al centro, que es un poco más común. Generar fixed shape, lo vamos a dejar así. Y esto no le vamos a mover a nada. ¿Okay? Ahora, entonces con esto, ya configurado mi sprite, yo puedo arrastrar los objetos que necesite y empezar a construir aquí en la escena. Ahora, cuando yo agrego un objeto, vamos a ver que aquí hay un nuevo componente que se llama un sprite renderer. Es muy parecido al mesh renderer, pero está diseñado para dibujar sprites.
Viene asignado cuál sprite vamos a dibujar. Puedo darle un color de manera directa aquí. Sobreescribir un color. Puedo flipear la imagen en cualquiera de los dos ejes. El modo de dibujarlo le vamos a dejar siempre. Cuando veamos sprites que diga uy, va a tener sentido el otro. Desde donde se maneja el orden. Cuando tengo varios sprites, observen mi pantalla de juego. Dependiendo en dónde lo ponga, es el sprite que se ve adelante. El sprite short point dice que va a utilizar el centro de la imagen o el pivote. Yo puedo asignar si quiero que me lo maneje desde el pivote o el centro para determinar por su posición qué sprite está delante de otro. Si se dan cuenta, entre más arriba se encuentre esta imagen, tiene mayor prioridad. Cuando el centro de mi arbusto se encuentra abajo del centro de la caja, ahora considera que la caja está adelante. Porque está comparando el centro de la imagen contra el centro de la caja. Si quiero que sea desde el pivote, aquí puedo cambiar el que es el pivote. Entonces, quien esté arriba, en sentido de coordenadas, es el que se va a dibujar encima del otro. O aquí en Additional Settings tenemos un Ordinary Layer. Puedo decirle, por ejemplo, que el arbusto tiene 1 y 1 es más grande que 0. Entonces, el arbusto siempre se va a dibujar adelante de mi caja, ya sin importar en dónde se encuentre. También puedo utilizar el Z, la posición Z, pero honestamente puede crear de repente algunos efectos raros. Ahí. Si están en la misma posición, es la caja. Si está más para atrás, más adelante, gana la caja. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, tenemos este que tiene más control. Orden y layer. Eso también permite tener capas. Otro tipo de capas, sorting layer. Entonces podemos tener capas que sea como fondo y todo lo que ponga ahí siempre se va a ver en el fondo. Puedo tener default, que sería donde se movería mi personaje, y puedo tener cosas que están adelante, donde siempre van a estar adelante del personaje, por ejemplo. Entonces, igual esto ahí cuando construyen niveles y tengan problemas de que ciertos objetos se ponen adelante de otros, hay que jugar un poquito con estas propiedades. De ahí, ya que tenemos nuestro sprite, todo lo demás funciona exactamente igual. Es decir, quiero que esta caja tenga colisión, le pongo un Boss Collider 2D. Que quiero que sea empujable por físicas, le pongo Rigid Body. Y ya va a empezar a interactuar. Los scripts siguen funcionando exactamente igual. Entonces, no nos cambia si el juego es 2D o 3D, entendiendo las reglas de que pues, no existe el Z básicamente, en físicas. Pero todo lo demás sigue funcionando igual. Ahora, otra cosa del sprite renderer que se me estaba pasando. La luz no afecta a sprite renderers. Por eso cuando un proyecto es 2D, no suele haber luz. Porque no tiene caso. Si es que estás usando puros sprites. Entonces esta luz la puedo borrar y nada nos va a afectar. Cuando nos afecta el fondo,
pero es común que en juegos 2D la cámara también se le marca que rellene el fondo con un solo color. Ahora, me voy a ir a la carpeta de Environments, está Artwork Environments, y me voy a ir al Tiled Slice, que es donde tengo varios sprites para armar un nivel. En este caso, que es una imagen que tiene múltiples sprites adentro, es un sprite múltiple. Si quiero ver o recortar, me voy a ir aquí donde dice Sprite Editor, pero como el proyecto lo hicimos en 3D, nos pide agregar un pequeño paquete. Si el proyecto lo hicimos en 2D, ya lo agrega automáticamente. Entonces, en este caso, vamos a tener que agregarlo. Y para agregarle funcionalidades a Unity, todo se hace a través del Package Manager. Entonces, voy a agregar la funcionalidad desde edición 2D. Para eso me voy a ir a Windows, Package Manager, Windows Package Manager. Y aquí yo puedo agregar extensiones de Unity. Tengo tres opciones básicamente. Tenemos los Unity Registry, o sea, los oficiales de Unity. Tenemos mi assets, que son los que he comprado de la tienda de Unity. Y en el símbolo de más podemos agregar proyectos, por ejemplo, que se encuentren en GitHub y agregarlos como extensión. En este caso, aquí en el Package Manager, me voy a ir a Unity Registry, porque es una extensión de Unity. Y voy a buscar el que se llama 2D Sprite. Y este es el que voy a instalar. Entonces, es de los primeros, 2D Sprite, y ahí le doy instalar. Entonces, Windows, Package Manager, en la parte superior seleccionamos Unity Registry y aquí selecciono Sprite, instalar. Espero tantito. Entonces vuelvo a regresar aquí a mi Tile Slice. Ya tiene asignado que es un Sprite múltiple. Le voy a dar en Sprite Editor. Y me va a abrir esta ventana donde ya viene seleccionado y recortado los sprites. Aquí nosotros podemos venir, darle nombres. Por ejemplo, aquí tenemos esta caja que está formada por 4 piezas. Yo podría venir, eliminarlos, eliminar, eliminar, eliminar. Hacer un cuadro que abarque esto. Me voy a ir en la parte superior que dice Trim. Le doy a Trim, que lo que va a hacer es apretarlo para que quede exactamente alineado. Trim. Y esto, por ejemplo, lo puedo llamar caja G. Que parece como una G. Entonces yo puedo recortar, puedo aquí asignar el pivote en esta caja y solamente de esta caja donde quiero el pivote. Ahora, si no quiero estar recortando, también tenemos la opción de acá que Unity lo haga automáticamente. Slice. Podemos ponerle que lo haga automáticamente. Si está acomodado en rejillas, pues también podemos decirle que está en rejillas. Si sabemos que está acomodado en rejillas con cantidad, podemos decirle cuántos están. ¿A qué nos referimos con eso?
sprite, tilet. No, ok. Sprite sheet. De que a lo mejor tenemos una imagen donde los objetos ya están acomodados de una manera como si hubiera una rejilla o estuvieran en una tabla. Entonces, aquí nos preguntaría cuántas columnas y cuántas filas son. Y ya pues Unity te hace el recuerdo automáticamente. O a lo mejor no sabemos en cantidad, pero podemos saber, cada rejilla mide 50 píxeles por 50 píxeles, podemos decir. Entonces, le podemos decir por tamaño, le podemos decir por cantidad o en automático. Unity va a tratar de hacerlo mejor y encontrar todos los sprites. Básicamente, mientras tengan espacios transparentes entre los objetos, Unity los va a detectar como diferentes. Por ejemplo, estos formarían a ser un sprite. Vamos a ver cómo lo recorta. Slice. Y observen cómo ahora los que estaban separados, ahora ya lo están como uno solo. Estos que pues en realidad sí serían múltiples sprites, pues ya no quedó tan bien. Pero eso ya depende más que el artista o los acomode de cierta manera y ya en el editor pues se recorta. Ya ellos sabrán si los pusieron por tamaños específicos, si están acomodados por cantidad y si están diseñados para recortarse en rejillas, pues podemos usar el cortado por rejillas. Entonces le voy a dar en revert. Lo voy a dejar así. Y ya con esto, una vez recortado, yo puedo venir y, por ejemplo, arrastrar diferentes sprites. Igual, esto tienen este cuadro, que es el modo sprite, lo puedo recortar, estirar. Ahorita de manera rápida puedo estirar esto así. Y ponerle que esto es un Box Collider 2D. Desde el momento que esto es un Box Collider y mi caja ya tiene un Box Collider y Rigid Body, le puedo dar play y eso empiezan a interactuar. Esto lo puedo poner aquí, por ejemplo. Ay, estoy en modo juego. Por aquí, le doy play. Y empieza a interactuar y pues hasta se oculta. Entonces ahí podemos agregar cosas, por ejemplo, esta imagen de back, que solo es un cielo, podemos ponerlo ahí. Decirle que, por ejemplo, esto también son 16 píxeles. Y como eso siempre debe estar en el fondo, lo que puedo hacer es crear una capa, a Shorty Layer, agregar una nueva capa, decirle, por ejemplo, que este es fondo, y arrastrarlo en orden
que primero se dibuje fondo y después lo del default. Y le vengo a decir que esto pertenece al fondo. Igual, solo para tener un poco organizado, esto también lo puedo ya empujar un poco para atrás. Ah, espera, mi cámara está en 2D. Ah, sí, en 3D. Ups. Ahí de cuenta. Repito, agregué el fondo. Me fui en Add Shorten Layer. Agregué un nuevo fondo que se llama fondo. Lo puse. Aquí pueden ordenar el orden. Y después volví a venir al fondo, a mi fondo y le puse que pertenece a la capa de fondo. Ya todo lo del fondo se dibuja primero. Es decir, siempre queda atrás. Mm, y creo que eso es lo básico ahorita de sprites. Ok. Igual podemos traer nuestro personaje que hicimos a jugar en este nivel. O igual lo podemos recrear rápidamente, no tenía muchas cosas. O igual cuando agreguemos el paquete 2D, vamos a ver que ya ahora en objetos, en Get Objects, aparece una nueva categoría que son 2D. Está Sprites. Y por ejemplo, puedo agregar una cápsula. Le pongo su Capsule Collider, su Rigibody y le pongo su script personaje movimiento 2D. El movimiento creo que era de 30, el salto era como de 12, el suelo estaba en menos 0.7 con un radio de 0.4. Sobre todo menos personaje y esto está en el personaje. Igual hubiera sido bueno hacer un prefab. Up. Me faltó congelar su constraint. Igual si tienen problemas o no se acuerdan, pueden irse a la otra escena y hacerle un prefab. Creo que sería lo más conveniente. Igual voy a hacer prefab esto. Personaje 2D. Ahí está. Okay. Ya puedo empezar a interactuar. Ah, oh, también en nota, en código, eso, en código, si queremos detectar si hubo una colisión o algo, la lógica es la misma, solo que por ejemplo, el onCollisionEnter, vamos a ver que existe, es onCollisionEnter 2D. Y recibe también una colisión, pero colisión 2D. Pero de ahí el código sería exactamente igual. Sucede lo mismo con los triggers. On trigger enter 2D. Entonces tengan cuidado de que si están usando físicas 2D, hay que usar sus eventos correspondientes.
pero lo que proporcionan es exactamente igual. ¿Dudas con el 2D? Ah, esta caja no la había visto. No, ninguna. También vamos a ver cómo animar y así. Sí. Ah, bueno. Uno, 2D. Porque, gracias, profe, porque en un proyecto que estamos haciendo en otra clase, Ujú. digamos que mi artista es de esos que no trabajan, entonces voy a tener que hacerlo yo. Oh, pero una cosa es animar y otra cosa es reproducir animaciones. Vamos a ver cómo reproducir animaciones. A ver, pero, ok, ojalá sea fácil. Llamar animaciones, sí. Animar es otra cosa y eso no vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona el sistema de animar en Unity, pero muy al aire. Porque Unity no es una herramienta realmente para animar. Muy bien, profe, no se preocupe. Con que se mueva. Igual por eso les pasé este archivos, guárdalos porque por ahí tiene un jugador y vamos a jugar después a hacer que se mueva. Vamos a cambiar este personaje por esto y que aparte esté reproduciendo las animaciones. Pero por ahorita tenemos esto. Ahora, ¿cuál sería su tarea? Su tarea va a ser que a este personaje le agreguen que pueda disparar. ¿Qué tenemos aquí? Creo que tenemos unas estrellitas. No, va a estar Penitence. Ah, no, no tenemos tal cual. Enemigos, props, schools. Vamos a hacer que dispare, por ejemplo, un cherry. Recuerden que tiene el tamaño chiquito, así que hay que ponerle que sea 16. Y que dispare estos cherries. Y que si choca en una caja, vamos haciendo la nota. Al personaje 2D agregar que dispare cherries. Los cherries salen en línea recta hacia la dirección al que se movió el personaje. Es decir, si voy hacia la izquierda, salen hacia la izquierda. Si voy hacia la derecha, salen hacia la derecha. Los cherries pueden impactar a las cajas y cambiarles el color a como morado. Es un moradito. Morado rosita. Por un segundo. O sea, viene el cherry, le pega a la caja, le cambia el color por un segundo. Y también igual agregar que los cherries no se destruyan después de unos 5 segundos de existir. Para que no tengan cherries volando al infinito si no le dieron a nada. Y también las cajas dan un salto hacia arriba al recibir un impacto. Realmente no hay mucho nuevo aquí, solo
quiero que experimenten y vean que pues efectivamente las físicas, las colisiones y todo sigue funcionando de la misma manera que en el 3D. Solo pues son diferentes eventos, pero la lógica es la misma. Entonces no es problema hacer el cambio. Y ya la siguiente clase vamos a utilizar el sistema de crear pues, terrenos, bueno, no terrenos, tilets. Utilizar esto. Ahorita nomás pusimos esto estiradamente, feamente. Pero Unity tiene una herramienta para construir a base de grids en tonos 2D. Entonces vamos a utilizarlo. Y de ahí irnos al UI, a interfaces. Y ya después de interfaces ya vienen animaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Y ya la siguiente clase es tilets y UI.